Mi primer gran viaje de esquí fue con mis amigos Ángel, Amy y Jessica. Todos volamos a Colorado y alquilamos un Airbnb en el pueblo de Snowmass, justo al lado del Aspen Mountain Ski Resort. Solo había ido a snowboard una vez en mi vida antes de esto, y eso consistió en bajar la colina para principiantes una y otra vez. Era bastante malo. Lo primero que hicimos al llegar al aeropuerto fue ir directamente al Airbnb. Era una casa espaciosa de 4 habitaciones, con una enorme terraza que tenía un jacuzzi, con vistas al paisaje de Colorado. Dado que ya era de noche cuando llegamos, salimos a un bar local esa primera noche, que era jueves. Al día siguiente fuimos directamente a la montaña en Uber. Conseguimos nuestro equipo de alquiler en la montaña para facilitar las cosas. De hecho, no estaba súper lleno el primer día, probablemente porque era un día laboral. Al día siguiente se llenó mucho más. Por alguna razón, simplemente no podía agarrarle la mano. No podía bajar una pendiente sin caer al menos unas cuantas veces. En cierto punto estaba tan frustrada que simplemente me senté al lado de una pendiente para tomar un respiro y descansar. Mientras tanto, un montón de personas pasaban zumbando a mi lado, incluso niños pequeños que lo hacían ver fácil. Entonces llegó este hombre que parecía que tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo. Se acercó a mí y preguntó si estaba bien, y empezó a intentar entablar conversación. Era el lugar más extraño para iniciar una conversación, así que después de unos segundos respondiendo a sus preguntas, me levanté y le dije que fue un placer hablar con él, y continué intentando bajar la montaña con el snowboard. Esta montaña era una pista azul, lo que significa que era una pendiente más larga para bajar y ligeramente más difícil que una verde. Me detuve de nuevo un poco más abajo en la montaña para tomar otro descanso. Realmente no me estaba divirtiendo. Para mi consternación, vi que el tipo de antes se acercaba de nuevo. Se estaba acercando a mí con la misma lucha con la que había estado lidiando. Se detuvo justo a mi lado y se desabrochó del snowboard. Luego se sentó a unos pocos metros de mí. Empezó a hablar sobre cómo no estaba acostumbrado a ver tantas chicas guapas como yo por aquí. Esto fue súper raro porque tenía puesta una máscara de esquí y un casco. Mi cara estaba prácticamente cubierta. Preguntó con quién estaba aquí. Mentí y dije mi novio. Se rió y dijo que me vio venir aquí con todas chicas. Lo miré y dije, bien fuerte, y luego volví a mi snowboard y continué bajando la montaña. Es raro, pero hice snowboard mejor de lo que nunca había hecho en ese momento, quizás porque tenía la motivación adecuada para simplemente bajar la montaña. Cuando llegué al fondo, fui inmediatamente al lodge y me senté en una de las mesas, llamando a cada una de mis amigas. Amy fue la primera en responder. Le expliqué lo que acababa de pasar y le pedí que simplemente viniera a sentarse conmigo. Unos minutos después, la vi caminando hacia mí. Ya había enviado un mensaje a nuestro chat grupal diciendo que deberíamos irnos. Ya eran alrededor de las 3 de la tarde de todos modos. Habíamos estado allí unas cuantas horas. Cuando Ángel y Jessica terminaron con lo que estaban haciendo, nos encontraron de vuelta en el lodge. Devolvimos nuestro equipo alquilado y luego tomamos un Uber de vuelta al Airbnb. Todos nos duchamos y cambiamos, y luego nos dirigimos al pueblo para cenar. Después salimos a algunos de los bares locales y bebimos bastante. Cuando regresamos al Airbnb, los 4 nos metimos en el jacuzzi de la terraza y bebimos más alcohol. Después de un rato, todos eventualmente fuimos a nuestras habitaciones a dormir. Después de un rato, todos eventualmente fuimos a nuestras habitaciones a dormir. Soy básicamente alguien que no se duerme fácil. Me quedé despierta en mi teléfono por más de 1 hora, desplazándome por TikTok, incluso mientras todavía estaba un poco ebria. No estaba cansada y esto fue una muy buena cosa que a mi parecer nos salvó ese día. Escuché pasos en el área común, ya sea en la sala de estar o en la cocina. El Airbnb tenía suelos de madera en toda la casa. Inicialmente pensé que era una de las chicas yendo al baño o a buscar agua, pero luego escuché que el pomo de mi puerta se giraba.
Me senté y estaba a punto de decir uno de sus nombres, pero me detuve porque... ¿Por qué una de ellas estaría intentando entrar en mi habitación? Inmediatamente fui al chat grupal para preguntar quién era. Nadie respondió. Debían estar dormidas. Me acerqué de puntillas a la puerta y puse mi oído contra ella. Escuché pasos moviéndose. Cuando se quedó en silencio, abrí muy silenciosamente la puerta y giré el pomo. Abrí la puerta lo más suavemente que pude y eché un vistazo al salón. Miré de esquina a esquina hasta que vi una silueta negra alta caminando de una puerta a la otra. Definitivamente era un hombre intentando entrar en una de nuestras habitaciones. Quería gritar a mis amigas para advertirles, pero me quedé callada porque estaba demasiado asustada. Cerré mi puerta silenciosamente y la cerré con llave. Rogué a Dios que todas tuvieran sus puertas cerradas con llave. 4 chicas en un Airbnb. Por supuesto que sí. Llamé al 911 mientras susurraba toda la situación. Eso es cuando escuché ligeros golpes en la puerta de mi habitación. El pomo de la puerta giró, pero no pudo abrirla. Seguí diciendo, por favor, apúrense. Al teléfono, todo lo que la mujer en la línea seguía diciendo era que ya casi llegaban y que permaneciera en silencio y en calma. Era completamente posible que el hombre al otro lado de la puerta me escuchara susurrar, porque comenzó a empujar contra la puerta. Escuché empujones y golpes en la puerta, y simplemente no pude evitarlo más. Grité, «¡Sal de aquí!», seguido de, «Estoy al teléfono con el 911 en este momento». Los golpes se detuvieron y una voz al otro lado dijo, «Está bien, cariño», y luego escuché sus pasos alejándose. La operadora del 911 me instruyó a permanecer en la habitación hasta que llegara la policía. Miré por la ventana, pero estaba simplemente demasiado oscuro para ver algo más allá de unos pocos metros frente a la ventana. Mis amigas ya estaban despiertas por mis gritos. Les dije a todas que se quedaran en sus habitaciones. La policía finalmente llegó unos 5 a 10 minutos después y entraron directamente al Airbnb, ya que la puerta estaba desbloqueada. Una vez confirmado que el intruso se había ido, nos aseguramos de que todos los puntos de entrada estuvieran cerrados y asegurados, y luego se fueron. Dormir después de eso fue difícil, por supuesto. Surgió la idea de que era ese hombre espeluznante de la montaña que me seguía, y creo que es una posibilidad. La voz podría haber coincidido. Honestamente, después de negociar un reembolso parcial con el anfitrión de Airbnb, pasamos el domingo recorriendo el área en lugar de hacer snowboard de nuevo, y nos quedamos en un pequeño motel esa noche. Volamos a casa el lunes por la mañana. Desde que era niño, cuando tenía miedo, mi padre siempre me decía que en la vida no deberías tener miedo de los fantasmas, sino temer a los vivos porque ellos sí pueden lastimarte. En mis últimos años de adolescencia, recibí algo de dinero después de que mi padre se suicidó y heredé de él. En el momento del fallecimiento de mi padre, él y mi madre poseían una cabaña en Oregon, cerca del Monte Bachelor. La cabaña estaba en proceso de ser vendida ya que mi madre ya no podía pagarla y alquilarla no cubría los pagos tampoco. La cabaña iba a ser puesta en el mercado en menos de un mes y se estaba finalizando todo el papeleo con el agente inmobiliario y el abogado. Así que durante ese tiempo, la cabaña no iba a ser alquilada y simplemente estaría vacía. Vi esto como una oportunidad para alejarme un poco y aclarar mis pensamientos, dada toda la situación. Dejé mi trabajo, empaqué mi equipo de snowboard, tomé a mi perro Midnight y me dirigí en el coche de mi padre a la cabaña. Mis primeros 2 días en la cabaña fueron normales y nada fuera de lo común sucedió. Pasé mis días jugando con Midnight en la nieve y haciendo snowboard. Por las noches, jugaba en la PlayStation o escuchaba música, bebía y fumaba en el balcón. Ya había abastecido la cabaña con alimentos, cigarrillos y licor, así que estaba bastante bien. Aparte de las salidas ocasionales a las pistas con la compañía de mi perro y el entretenimiento de DVDs y PlayStation, estaba bastante contento y comencé a sentirme relajado después de todo el drama que había precedido a mi salida.
La cabaña en sí tenía 2 pisos. El piso inferior tenía la sala de estar y un dormitorio de invitados, junto con una pequeña cocina. Arriba había otros 2 cuartos, junto con un balcón con salida desde el dormitorio principal. La mayor parte de mi tiempo la pasaba en la sala de estar, la cocina o el dormitorio principal. Nunca me aventuraba en las otras habitaciones y siempre mantenía las puertas que conducían a ellas cerradas. El tercer día, estaba siguiendo mi rutina habitual de jugar con mi perro, jugar videojuegos. Ese día, había una nevada bastante fuerte, así que, en lugar de salir a las pistas, me quedé dentro. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas. En nuestra área solo había 2 otras cabañas adyacentes a la nuestra, quizás a 1 cuadra de distancia entre ellas. Todas las otras cabañas, aparte de estas 2, estaban a alrededor de 1 milla de distancia de la nuestra. A nuestro alrededor había principalmente bosque y pinos muy altos. Ambas cabañas estaban vacías y, desde los últimos días, sabía que nadie estaba actualmente alojado allí. Alrededor del mediodía, mientras estaba afuera con mi perro, noté lo que parecían ser huellas en la nieve alrededor del área que rodeaba nuestra cabaña. Todavía estaba nevando, así que las huellas parecían semifrescas, como si alguien hubiera estado allí en los últimos 20 a 30 minutos antes que yo. Pensé que quizás alguien se estaba alojando en la cabaña cerca de mí, que no había notado. Tal vez estaban encerrados como yo. Las huellas se alejaban de mi cabaña y desaparecían en la nieve hacia la parte más densa de los árboles. Descarté las huellas y volví al interior. Llegada la noche, decidí irme a la cama. Mi perro Midnight estaba acostado en la cama conmigo cuando noté que sus orejas se ponían en posición de escucha. Esto fue seguido rápidamente por él saltando de la cama y corriendo escaleras abajo hacia la sala de estar. Me quedé en la cama y permanecí en silencio. Estaba honestamente asustado y podía oírlo moverse abajo, de un lado a otro. Después de unos 5 minutos, regresó escaleras arriba hacia mí y comenzó a hacer su baile perruno, la señal de que tenía que hacer pis o que quería salir. Bueno, no podía decirle que no, así que ambos bajamos escaleras al camino de entrada exterior para que hiciera sus necesidades. Solo que no quería hacer pis. Tan pronto como estuvimos afuera, comenzó a tirar de su correa tratando de arrastrarme a donde él quería ir. Se quedó mirando hacia la parte densa de los árboles, donde habían estado las huellas más temprano, pero también seguía oliendo el lado de la casa y mirando hacia el techo. Después de darse cuenta de que no iba a ir a donde él quería, simplemente se sentó y se quedó mirando fijamente hacia la oscuridad. Un poco inusual para él, pero bueno, quizás había animales del bosque allí fuera que quería perseguir. Pero no quería perseguir nada, así que lo llevé de vuelta al interior y ambos volvimos escaleras arriba. Alrededor de media hora más tarde, estaba acostado en mi cama cuando escuché lo que sonaba como cascos caminando por el techo de mi cabaña. Solo fue una serie de alrededor de 6 pasos y racionalicé que podría ser una piña cayendo de un árbol al techo o tal vez un animal del bosque amable corriendo alrededor. Pero aquí está la cosa. Los pasos parecían estar espaciados como el paso de un hombre, así que realmente me estaba asustando. Midnight también oyó el ruido y corrió hacia la puerta del balcón. Bueno, ¿sabes qué? Soy un tipo duro, y en ese momento me consideraba bastante fuerte y capaz de manejar cualquier situación, así que agarré mi abrigo y zapatos junto con mis cigarrillos y una linterna, y salí al balcón. Tan pronto como salí, encendí mi cigarrillo y comencé a iluminar el techo con mi linterna. No había nada allí, y la nieve en la parte superior estaba sin perturbar. Extraño, ¿fue todo en mi cabeza? ¿Qué pasa con Midnight oyendo el ruido? Quizás estaba alimentándome de mi paranoia. Comencé a calmarme y relajarme de nuevo. Mis ojos empezaron a ajustarse a la oscuridad y seguí fumando, y simplemente mirando las estrellas y los árboles al lado de nuestra cabaña. Fue entonces cuando lo vi. En un árbol que era un poco más alto que nuestra cabaña y a unos 6 metros del balcón, vi lo que parecía ser un hombre agachado en posición de cuclillas entre 2 ramas. Se veía realmente alto,
como de 2,5 metros o 3, y era realmente delgado. Estaba agachado en una rama y sus brazos largos y blancos estaban extendidos por encima de su cabeza, sosteniéndose de la rama de arriba, mientras su boca estaba abierta de par en par sin expresión alguna. ¿Qué diablos es eso? No estaba seguro de si realmente estaba viendo eso y simplemente me quedé mirando, y se quedó allí, inmóvil. Noté que Midnight se levantó y comenzó a pasear detrás de mí y a ladrar ligeramente al mismo tiempo. La cosa todavía no se movía. Apagué mi cigarrillo y estaba debatiendo si iluminar la dirección de esa cosa con la linterna, pero algo en mi cabeza seguía gritando que no lo hiciera. Así que retrocedí hacia el interior de la habitación y jalé a Midnight conmigo. Una vez dentro, cerré la puerta con llave e iluminé la dirección de la cosa con la linterna, pero no había nada allí. Cerré las cortinas de la puerta corrediza y me retiré a la cama, pero más tarde en la noche, escuché unos toques ligeros en la puerta corrediza, como si alguien estuviera tocando el vidrio con sus dedos. Era consistente y no paró durante casi 1 hora. Midnight parecía mirar la puerta, pero ya no se acercaba a ella. Lo más extraño era que tenía la sensación de que alguien me estaba invitando a abrir esa puerta, pero al mismo tiempo, seguía escuchando la voz de mi padre en mi cabeza diciéndome que me quedara en la cama y no lo hiciera. Escuché a la voz de mi padre y simplemente me quedé donde estaba. Eventualmente, me quedé dormido y me desperté por la mañana. No me tomó mucho tiempo empacar todo y salir de allí. Mi familia posee una propiedad en Vermont que usamos en el invierno para esquiar y hacer snowboard. Está en la cima de una colina rodeada de bosques. Los vecinos más cercanos están más arriba en el camino, pero lo suficientemente separados como para que no puedas ver sus casas desde nuestra propiedad. Hay un gran cobertizo afuera donde guardamos mucho de nuestro equipo para snowboard, junto con cosas generales para el cuidado del césped como palas, rastrillos y todo eso. Mantenemos el cobertizo cerrado con llave siempre que no estamos allí. Sin embargo, una vez que lo abrimos, lo dejamos desbloqueado durante toda nuestra visita, ya que no nos preocupa mucho que la gente venga a robar algo mientras estamos allí. La casa en sí es bastante grande, técnicamente de 3 pisos, con el tercer piso siendo un dormitorio principal tipo loft que está reservado para mis padres, y mis hermanos y yo no tenemos permitido usarlo. Un fin de semana estaba yendo allí con esta chica, Melissa, a quien iba a enseñar a hacer snowboard, ya que nunca lo había hecho antes. Teníamos un tablero para principiantes allí que ella podía usar, junto con todo el equipo adecuado. En nuestra propiedad, ya que está en una colina empinada, en realidad hicimos nuestra propia pequeña pista personalizada, por la que a veces nos deslizábamos en snowboard o trineo por diversión. Así que antes de llevarla a la montaña real, sugerí enseñarle los conceptos básicos en la colina. Nos pusimos todo nuestro equipo y subimos a la parte superior de la colina. Comencé a descender lentamente, mostrándole los movimientos básicos. Cuando ella hizo su primer intento, cayó de inmediato, como se esperaba, pero fue persistente y siguió intentándolo y levantándose cada vez. Cada vez que llegábamos al final de la colina mejoraba un poco y luego caminábamos de regreso para hacerlo de nuevo. En cierto punto, ambos escuchamos una voz masculina gritar desde el bosque, presumiblemente hacia nosotros. Decía, «Hola». Empezamos a mirar alrededor, confundidos como el infierno. Todo lo que vimos fueron un montón de árboles y una capa blanca de nieve cubriendo el suelo del bosque. Pensarías que sería más fácil detectar a alguien o algo cuando solo hay una capa de blanco alrededor de ti, pero no. No vimos a nadie en el bosque. Grité, ¿hay alguien ahí? Nada. Ahora solo el silencio muerto de un lugar aislado en invierno. Melissa y yo estábamos ligeramente perturbados, así que caminamos de regreso a la casa y entramos. No creía que pudieran ser los vecinos porque no vi la entrada a la casa que pasamos limpiada de nieve. Y los vecinos más arriba en la colina no tendrían razón para bajar de esa manera. Le dije que debió haber sido alguna persona al azar dando un paseo por el bosque.
esa era la posibilidad menos aterradora. Lo siguiente que hicimos fue ir por mi comida favorita. Luego fuimos de compras por comestibles básicos para pasar los próximos días. Dado que ya era un poco tarde, íbamos a pasar el resto de la noche simplemente relajándonos en la casa. Cenamos y luego nos relajamos junto a la fogata en el patio trasero. En algún momento, ambos escuchamos el sonido distintivo de zapatos pisando en la nieve no muy lejos. Apagué la música por un segundo, pero con el sonido del fuego crepitante, todavía no era un silencio absoluto. En este punto, lo que sea que escuchamos, se detuvo. Pedí el teléfono de ella para poder usar tanto el mío como el de ella como linternas para apuntar hacia el bosque. Nuevamente, como más temprano, grité, ¿hay alguien ahí? Lo cual asustó a Melissa. Ella pidió entrar, así que lo hicimos. No volvimos a salir esa noche. A la mañana siguiente me desperté con Melissa saliendo de la cama. Todavía estaba cansado, así que volví a dormirme, y cuando me desperté nuevamente, ella todavía no estaba en la cama. Miré la hora, y ya eran como las 9 de la mañana, así que me levanté y abrí la cortina de la ventana. Miré hacia el cobertizo afuera. La puerta estaba abierta, y vi el aliento de alguien siendo soplado desde detrás de la puerta hacia el cobertizo. Me preguntaba qué estaba haciendo Melissa allí fuera. Abrí la ventana y grité el nombre de Melissa, pero cuando ella respondió, su voz vino desde dentro de la casa, justo en la sala de estar. Se me pusieron los pelos de punta. Seguí observando el aliento escapando de quien estaba en nuestro cobertizo soplar fuera de la puerta. Grité hacia afuera, ¿quién está en mi cobertizo? Y unos segundos después cerré la ventana y corrí a la sala de estar para encontrar a Melissa viendo la televisión, o más bien ahora, simplemente parada frente al sofá preocupada. Miré hacia la puerta trasera y vi la espalda de alguien vestido de negro corriendo hacia el bosque. Busqué mis botas, pero para cuando me las puse, ya era demasiado tarde para perseguir a quien fuera. Fui a revisar el cobertizo para ver si faltaba algo, pero parecía que todo estaba allí. Volví a cerrar con llave el cobertizo, por si acaso. Vi las huellas de esa persona que iban desde el bosque hasta el cobertizo y luego de regreso al bosque. No estaba dispuesto a seguir las huellas. Después de que los nervios se calmaron un poco, desayunamos y luego nos dirigimos a la montaña para pasar todo el día haciendo snowboard. Melissa lo hizo sorprendentemente bien y planeamos tener otro día en la montaña mañana. Después de volver a la casa, cocinamos una cena de bistec y luego vimos una película. No queríamos sentarnos afuera en la oscuridad nuevamente después de la noche anterior y lo que ocurrió más temprano ese día. En medio de la noche, me desperté con Melissa sacudiéndome. Me explicó por qué. Luego me dijo que escuchara. Nos quedamos en silencio durante unos 30 segundos antes de escuchar un «ayúdame», en una voz muy larga y arrastrada desde afuera. Melissa estaba histérica. Luego escuchamos la voz nuevamente. Me acerqué a la ventana y ella me rogó que no abriera la cortina. Dije que solo iba a echar un vistazo. Levanté suavemente una esquina de la cortina para mirar afuera. Abrí un poco la ventana y una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara. Escuché con la intención de tener una mejor idea de dónde venía esa voz. Luego, de repente, escuché pasos en la nieve que se volvían mucho más fuertes muy rápidamente. Se dirigían hacia la ventana. Rápidamente la bajé y la volví a cerrar con llave. Quienquiera que fuera ya me había visto. El golpe en la ventana lo confirmó. Miré hacia Melissa, quien se escondía bajo la manta haciendo ruidos de llanto apagados. Le dije que simplemente nos quedáramos en silencio. Nuestra mejor respuesta era no responder ni reconocerlos. Nunca hubo otro golpe en la ventana ni más llamadas desde afuera. Fueron un par de horas largas después de eso, sin dormir. Eventualmente, sin embargo, nos pusimos tan cansados que terminamos simplemente quedándonos dormidos. A la mañana siguiente revisé alrededor de la casa y había huellas literalmente rodeando la casa. Alguien o algunas personas habían estado circulando la casa, aparentemente yendo de ventana en ventana.
Decidimos que nos iríamos temprano porque claramente alguien nos estaba acechando desde el momento en que llegamos. Bloqueé todo de nuevo en el cobertizo. Luego empacamos el coche y volvimos a Rhode Island. Bloqueé todo de nuevo en el cobertizo. Luego empacamos, nos subimos al coche y volvimos a Rhode Island. Para aquellos curiosos, nada fue robado, roto o dañado. La próxima vez que alguno de nosotros volviera allí, así que, honestamente, ni siquiera tengo una suposición sobre lo que esa persona allá afuera quería, pero definitivamente era la misma persona acechando la casa desde el momento en que llegamos. Podría haber sido más de una persona. Cuando estás en un lugar aislado como ese,